Bien, perfecto. Ok, listo, siendo las 9:18 de la noche, vamos a dar una vez más inicio a nuestra sesión de noviembre, así que bienvenidos todos. Y vamos a tratar de empezar para tratar de ganar el tiempo, ¿ya? A ver, miren, en esta oportunidad nosotros vamos a observar algo que es simple, algo que es sencillo, solamente vamos a tener que por ahí uno u otro concepto tratar de repente de darle precisión o de comprenderlo mejor, porque bueno, pues son nociones básicas de derecho, ¿ya? Bien, vamos a empezar por esto, que esto es una cortesía no mía, porque como se habrán dado cuenta, la letra es totalmente distinta, pero alguien me borró la pizarra y bueno, pues lo he tenido que reconstruir, ¿ya? Pero bueno, aquí vamos a analizar esto. Ya, primero vamos a observar esto, la cientificidad del derecho. O sea, ¿eso qué significa? Significa en todo caso que vamos a ver en qué parte o en qué medida se le puede llamar al derecho como una ciencia, ¿no? O simplemente, como algunos han afirmado también de otro lado, a la otra parte, una técnica de investigación. La idea es mostrarle de repente un poquito los argumentos y que nosotros podamos decidir o definir en todo caso si eso no es considerado, porque, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, esto va a ser algo que va a estar discutido por mucho tiempo y que seguirá probablemente siendo discutido, ¿no? No creo a criterio personal, a criterio propio, que del todo ya se haya deslindado y se haya podido ya afirmar que o bien es una ciencia o que bien sigue siendo solamente una técnica de investigación, ¿ya? Pero bueno, en fin, nosotros que estamos en formación vamos a intentar comprenderlo un poquito, ¿ya? A ver, miren, vamos primero definiendo, ¿ya? Nosotros llamamos la ciencia del derecho, le llamamos a esto, ¿no? O sea, está constituido por un conjunto orgánico, o sea, muy bien estructurado, muy bien sistematizado, ¿ya? De una serie de disciplinas que van a estudiarlo de forma ordenada y sistemática al derecho como objeto, ¿no? O a este objeto que nosotros llamamos derecho, ¿ya? Entonces, esta viene a ser la ciencia del derecho, ¿no? Es un conjunto orgánico, ¿no? De disciplinas que se estudian de manera ordenada y sistematizada al derecho como objeto, ¿no? Eso le llamamos la ciencia del derecho, ¿ya? Ahora, y aquí surge la primera gran pregunta que nos llama la atención, ¿no? ¿Es posible considerar el estudio del derecho como una ciencia? O mejor dicho, ¿es posible el estudio científico del derecho? Y ahí vamos a mencionar prácticamente dos posiciones muy marcadas, ¿ya? La primera, se lo debemos al señor Kirchmann, ¿ya? Que tal como podemos observar acá, señalaba bien claro, ¿no? Que la ciencia del derecho en realidad, perdón, que al derecho no se le puede considerar una ciencia, no tiene carácter de ciencia, ¿ya? Y él decía por simplemente esto, mire, ¿por qué no tiene un carácter de ciencia? Porque el derecho no está sumergido en un ámbito que tenga que ver con un saber racional, sino que está sumergido más bien en un ámbito de carácter de orden afectivo, de orden volitivo, eso es lo que nos dice. O sea, entendiendo, lo ponemos así. Kirchmann nos dice, ¿no? A ver, el derecho no es una ciencia porque no se encuentra dentro del ámbito racional. Entonces, como no está dentro del ámbito racional, pertenece al ámbito afectivo volitivo. Entonces, no se puede hacer ciencia de las emociones, de los sentimientos, dice Kirchmann, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Dándole pie a su posición, nos dice, ¿no? El derecho está dentro del orden afectivo y esto se encuentra dentro de las regiones oscuras, le pone el bien del sentimiento y sobre todo del tacto, ¿no? Del tacto natural que puede haber entre las personas. Entonces, vamos entendiendo la idea. A ver, primero, tenemos una posición muy marcada. ¿Es posible hacer ciencias de derecho? Según Kirchmann, no. ¿Por qué no podemos hacerla? Porque él dice, no, el derecho no pertenece al ámbito racional. Entonces, si no pertenece al ámbito racional, está en el ámbito afectivo volitivo. Entonces, no se puede hacer ciencia de ello, ¿no? Esa es la posición de Kirchner. Resumiendo y yéndonos directo al grano, encontramos ahora la otra posición, que es la posición de Lars, ¿ya? Pero hay que entender algo más. Antes de poder entender la posición de Lars, que yo había intentado sacar esto que nos puede ayudar acá. Miren, ¿ya? Yo le he puesto así, no puede nunca alcanzar la actualidad. Vamos a entenderlo. Miren, primero, los postulados de Kirchmann. Kirchmann dice, no, como no es racional, es afectivo, el derecho no puede ser considerado una ciencia. Ya, pero también argumenta algo más. Kirchmann dice que mientras al derecho le toma mucho tiempo, y le toma gran tiempo, o después de años, que finalmente termina encontrando los conceptos, ¿ya? O el sentido de una norma o de una ley determinada, para aquel entonces, o sea, cuando encontró el concepto, ya el propio derecho ha cambiado, ha evolucionado. Entonces, si nos damos cuenta, según Kirchmann, nunca el derecho va a alcanzar la actualidad. O sea, nunca lo que descubre está a la par con lo que se viene estudiando, sino muy por el contrario, para cuando se descubre algo, ya el derecho ha cambiado, ya el derecho ha evolucionado.
Entonces es uno de los argumentos que tiene Kirchmann para considerar que el derecho no puede ser una ciencia. Es por esto, porque el derecho no puede alcanzar la actualidad. O sea, según Kirchmann, mientras alcanzó el contenido o la norma o el sentido de una norma, ya el propio objeto del derecho ya fue actualizado, o sea, ya cambió. Entonces, como no va a la par, no puede ser considerado como una ciencia, ¿no? Y es justo a partir de esto donde viene la próxima posición, ¿no? Que viene a ser la de Larens, ¿ya? Larens dice esto, a ver, el derecho es una ciencia y no simplemente una tecnología o una técnica de investigación, ¿ya? Y él dice así, ¿no? Larens dice, sí es una ciencia por una simple y sencilla razón, ha desarrollado métodos, ¿está bien? Y nosotros, si recordamos, normalmente, según los estándares básicos, se le considera ciencia aquello que puede tener un objeto y tiene un método. Entonces, el derecho tiene objeto, sí sabemos que tiene objeto. Y como ha desarrollado un método, entonces se vendría a configurar lo que nosotros llamamos la ciencia del derecho. Esa es la posición de Larens. Y respondiéndole, ¿ya? Respondiéndole un poquito a Kirchmann, lo que él decía era lo siguiente, ¿no? Que en realidad la posición de él tiene un gran error. Y el gran error, y es más, dice que es este gran error el que conlleva a Kirchmann a manifestar que el derecho no es una ciencia. ¿Cuál es el error? El error es compararlo con otro tipo de ciencias, ¿ya? Entonces, a ver, retomamos la idea. Kirchmann dice, no es una ciencia porque no es un saber racional, pertenece al orden afectivo. ¿Está bien? Se encuentra ahí en las oscuras áreas del sentimiento, dice Kirchmann, ¿no? Y tampoco es ciencia, según la posición de Kirchmann, porque dice, no, el derecho, mientras se tarda en conseguir algo, el propio objeto del derecho ya cambió. Entonces, nunca va a llegar a la actualidad, nunca van a estar a la par, por lo tanto no puede ser ciencia, ¿ya? En cambio, Larens nos dice, no, falso, un momento, el derecho tiene objeto y no solamente tiene objeto, sino que ha logrado también un método, ¿no? Y al obtener este método, o sea, siempre se va a apuntar a que sea un conocimiento racional comprobable. Eso es lo que nos dice Larens, ¿ya? Y argumentando un poquito más a Larens, acá tenemos la otra posición, ¿no? Entonces, acá, él dice así, la posición que niega la cientificidad del derecho, o sea, más exacto para Kirchmann, eso es lo que nos quiere decir, comete estos errores, ¿ya? Es lo que ya les había mencionado, ¿ya? Uno, es tomar como modelo las ciencias matemáticas y las ciencias naturales. Y ahí sí, ya, pues según Larens, esto va a ser un poquito complicado, ¿no? O sea, el derecho no le puede seguir los pies o no le puede seguir los pasos a estas ciencias, ¿no? Pero eso es lo que nos dice Larens. Larens dice, ¿no? O sea, las personas que señalan que el derecho no es una ciencia están tomando como base o como modelo este tipo de ciencias, ¿no? Entonces, al tomar como modelo, como base este tipo de ciencias, el derecho, como no lo alcanza, le niegan la cientificidad del derecho, ¿ya? Pero Larens dice, no, este es un error, ¿no? Es un error. El derecho sí es ciencia porque tiene objeto, tiene método, y al tener método se convierte en un conocimiento racional que puede ser simplemente comprobable. Entonces, tenemos por aquí las dos posiciones más o menos muy marcadas en cuanto a si el derecho puede ser considerado o no puede ser considerado una ciencia, ¿no? Kirchmann y Larens. Kirchmann que me dice, no es ciencia, pertenece a los sentimientos y tampoco alcanza la actualidad. Y Kirchmann que dice, no, espérate, sí es ciencia porque tiene un objeto, desarrolla un método y este método puede llevar a que sea un conocimiento racional comprobable, ¿no? Y también argumenta, ¿dónde está el error? El error está en tomar al derecho, tomar otras ciencias como modelo para demostrar si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. ¿Está bien? Listo, ahora. Entonces ahí tenemos las posiciones. Hablando ya del derecho, siguiendo avanzando, ya vamos a encontrar ahora que el derecho como ciencia tiene unas disciplinas jurídicas que se le consideran fundamentales, ¿no? Principalmente se dice así, que hay una triple consideración, en este caso, de las ciencias jurídicas fundamentales o de las ciencias que son principales en el mundo del derecho, ¿ya? Y tenemos acá, uno es la sociología del derecho, dos es la ciencia del derecho y la tercera es la filosofía del derecho, ¿está bien? Esta es la triple consideración de lo que nosotros llamamos, pues, acá el derecho, ¿ya? Obviamente, sociología del derecho, miren, como una vida social humana, la ciencia del derecho como un gran sistema de normas que se encuentra actualmente vigente, y la filosofía del derecho que busca, ¿no? Cuál es el objeto en sí o el deber ser, en todo caso, de la norma, ¿ya? Entonces tenemos acá, disciplina jurídica, esta es la forma principal en que se ve el derecho, ¿no? La triple consideración, sociología jurídica, ciencia del derecho, filosofía del derecho, ¿ya? Ahora, ¿por qué partimos de esta idea? Porque queremos llegar precisamente a esta, o sea, a la ciencia del derecho acá. Queremos llegar precisamente a esta, a la ciencia del derecho, ¿lo está bien? Ahí es donde queremos llegar.
Miren, primero ya, esta ciencia del derecho es lo que nosotros le llamamos dogmática jurídica, ¿ya? O sea, toda la ciencia del derecho le llamamos dogmática jurídica y nos vamos asociando un poquito, ¿ya? Por eso nuestro siguiente punto es la dogmática jurídica. Hablemos de dogmática jurídica, o mejor dicho, hablemos de derecho, ¿ya? La dogmática jurídica es un término que aparece en el año 1857, acá, en este año, por este señor, aquí, el señor Rudolf von Jhering, a quien, dicho sea de paso, se le considera uno de los más grandes juristas de Alemania, ¿está bien? Y, por supuesto, este término aparece con él en este año en una revista fundada por el autor ya mencionado, ¿ya? Pero ¿qué hace este autor? Le asigna un valor de dogmas del cristianismo al mundo del derecho, y por eso que se le llama dogmática jurídica, ¿no? O sea, a ver, si vamos entendiendo un poquito, este término de dogmática nosotros lo encontramos mucho, muy vinculado, muy mezclado al derecho canónico, muy mezclado, muy vinculado a la religión, o sea, a la época cristiana. ¿Por qué? Porque entendamos esto, un dogma es una verdad incuestionable, o sea, es una verdad irrefutable, es algo que no se puede poner en tela de juicio. Entonces hablamos así, ¿no? De la dogmática jurídica, de todo aquello que ya está dado y que no va a ser cambiado, ¿no? Entonces aparece, como le decía, adoptado en los dogmas del cristianismo y se le llama dogmática jurídica, ¿ya? Dogmática jurídica o ciencia del derecho, ¿no? 1857, señor Rudolf von Jhering, que dicho sea de paso, nosotros ya lo habíamos tocado, lo habíamos hablado, porque hablar de Rudolf von Jhering es hablar de una de sus teorías también, que se conoce como la famosa teoría del interés de Rudolf von Jhering, ¿ok? Listo, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver, o sea, en todo caso, de qué hablamos cuando nos referimos a la dogmática jurídica o a la ciencia del derecho? Por acá estamos revisando las acepciones o las formas en que nosotros podemos observar, ¿no? Aquí las tenemos, ¿está bien? Vuelvo a repetir, las acepciones o las formas en que podemos observar la dogmática jurídica. Y tenemos así, miren, es la ciencia del derecho como un saber jurídico, ¿está bien? De ahí tenemos dogmática jurídica, todas las ciencias que tengan que ver con el derecho propiamente tal, y finalmente con el estudio de lo que haya en vigencia, ¿está bien? Esas son las acepciones. Entonces tenemos, a ver, retomo la idea, ¿ya? Hablar de dogmática jurídica a nivel de acepciones es, uno, todo el saber jurídico, todo lo que esté ligado al mundo jurídico, ¿está bien? ¿Qué más? Todas las ciencias ya que sean jurídicas, o sea, que ya sean determinadas. Y en tercer lugar, la dogmática jurídica tiene que ver con el derecho vigente, ¿no? Con la normatividad actual. A eso en conjunto nosotros le llamamos dogmática jurídica o bien le llamamos simplemente la famosa ciencia del derecho. Y acá lo he puesto para que ustedes lo puedan observar y no pueden perder la idea, ¿ya? A ver, me ubico siempre. La ciencia del derecho es lo mismo que lo que nosotros llamamos simplemente dogmática jurídica. Ahora, hemos intentado colocar por acá un concepto que nos parece interesante, ¿ya? Eso se le debemos al señor García Maínez y nos pone así, ¿no? Dice, la dogmática jurídica, a ver si me siguen, es una disciplina que tiene por objeto la exposición, miren, ordenada y coherente de todos los preceptos jurídicos que se hallen en vigor, eso es lo que decíamos hace rato, vigente, ¿no? Ya en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Listo. Eso es lo que tenemos entonces en la dogmática jurídica. Vuelvo a intentar comprender ya. Entonces, según García Maínez, dice, la dogmática jurídica, ahí ya está, ya, a ver, es una disciplina, ¿no? Un ámbito del derecho que tiene por objetivo, acá, ¿no? La exposición, la información, la descripción ordenada y coherente de todos los preceptos jurídicos que sean vigentes, es decir, en un lugar o en un tiempo determinado, ¿está bien? Y sobre todo también estudiar todo lo que tenga que ver con lo relativo a la interpretación y a la aplicación de estos preceptos jurídicos que ya han sido previamente expuestos o presentados. Eso es lo que nos dice García Maínez con relación a lo que nosotros llamamos la dogmática jurídica, ¿ya? Entonces, a ver, esta ciencia del derecho, o sea, esta dogmática jurídica, ¿ya? Esta dogmática jurídica la podemos dividir en realidad, ¿ya? Y de forma genérica la vamos a dividir solamente en dos. Miren, aquí, primero hay que observarla. La dividimos así, en teoría y en práctica. ¿Está bien? O sea, vuelvo a repetir. Esta dogmática o ciencia del derecho la podemos dividir, la dividimos a nivel teórico y la dividimos a nivel práctico, ¿ya? Por supuesto que tiene nombrecito específico, ¿ya? Miren, a la teoría se le llama así, la sistemática jurídica,
y a la práctica que se le llama la famosa técnica jurídica. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué están referidos? Creo que su mismo nombre prácticamente nos indica con qué tiene que ver, ¿no? La sistemática jurídica, la parte teórica, es la investigación de la norma. ¿Está bien? Acá, la investigación de la norma. La teoría, ¿ya? Sus relaciones mutuas, su ordenamiento y su integración. ¿Está bien? Así, en teoría. Y en cambio en la práctica, su mismo nombre lo dice, pues, ¿no? Es la aplicación de todas las normas que pueda tener el derecho. Formulación y aplicación de todas las normas que pueda tener el derecho, ¿ya? Entonces, a ver, retomamos la idea. Cientificidad del derecho. Dos posiciones, una que niega que el derecho es una ciencia, otra que afirma. ¿Está bien? De ahí hablar de ciencias del derecho, nos referimos a las, ya que hablamos del derecho, a las tres disciplinas jurídicas fundamentales, sociología, ¿no? Del derecho, la ciencia del derecho y la filosofía del derecho. Retomamos una, la ciencia del derecho, que es lo mismo que dogmática jurídica. Aparece con este señor, con Rudolf von Jhering, y nos da a entender que tiene tres formas de ser observada, ¿no? Ahora, nos tomamos una de ellas, una que es más o menos completa, la de García Maínez, nos explica qué es la dogmática jurídica, ¿ya? Pero la dogmática jurídica la dividimos en dos niveles, a nivel teórico y a nivel práctico. A nivel teórico, investigación de las normas, de sus relaciones, ordenamiento y su integración, y a nivel práctico, formulación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Está bien? Listo, bien. Esto es lo básico. Ahora, paralelo a esto, observando un poquito, vuelvo a repetir, nosotros que nos iniciamos un poquito en el mundo, en el ámbito del derecho, el derecho tiene diversas formas de ser observado. Hay diversas acepciones en donde a veces, para aquellos que de repente no tienen un poquito de conocimiento, podemos caer en tratar de confundir, ¿ya? Y creo yo que es necesario que podamos observar estos dos conceptos que están íntimamente relacionados, ¿ya? En este caso es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Está bien? A ver, vamos a observarlo. Dice así, miren, el término derecho se emplea para designar o bien la norma jurídica o bien el poder o facultad que la misma norma reconoce en favor a un sujeto. Pero miren, a ver, vamos a identificarlo, ¿ya? Cuando yo digo como poder o facultad que siente el sujeto, a eso me refiero, el derecho es subjetivo. Pero cuando yo me refiero a la norma jurídica, a la ley ya materializada, o sea, fuera de la mente del sujeto, del plano espiritual del sujeto o de la libre conciencia del sujeto, ahí me refiero a la norma jurídica, al derecho objetivo. ¿Está bien? A ver, vuelvo a repetir. O sea, siempre vamos a encontrar estos dos conceptos, derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Ya? Entonces, la resumo como una analogía. El poder o la facultad que yo tengo para exigir algo, eso se llama derecho subjetivo, porque es mi poder, es mi facultad, viene dentro del ámbito del sujeto interno. En cambio, cuando el derecho ya está materializado mediante una norma, cuando ya se encuentra positivizado, ahí le llamamos derecho objetivo, porque se encuentra fuera del ámbito de la conciencia del sujeto. ¿No está bien? Ahora, hay algo que tenemos que resaltar. Miren esto, ¿ya? O sea, estos dos, es decir, tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo, no son conceptos opuestos. O sea, no es ni conceptos ni contenidos opuestos. Y tampoco podemos ver desligado el derecho objetivo del derecho subjetivo y viceversa. O sea, muy por el contrario. Estos son dos conceptos que siempre van a estar totalmente ligados. Pero, vuelvo a repetir, no son conceptos opuestos. ¿Por qué? Porque su naturaleza misma lo indica. ¿Está bien? O sea, no pueden verse desligados del todo, se requieren de ambos en el propio sujeto, ¿ya? O por lo menos cuando hablamos de derecho, siempre vamos a referirnos a los dos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir observando. Miren esto, ¿ya? Decimos acá, el ordenamiento jurídico constituye el derecho objetivo. El ordenamiento jurídico, o sea, la norma jurídica, ese es el derecho objetivo. Y acá está. Y en cambio, las facultades y el poder que pueda sentir el sujeto como persona, eso corresponde más bien ahora al derecho subjetivo. O sea, si ustedes se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo que lo habíamos puesto arriba, ¿no? Solo que aquí lo habíamos presentado para que ustedes lo descubran y aquí ya le estamos dando una mayor claridad, ¿no? Entonces, hablar de la norma jurídica o del ordenamiento jurídico es hablar del derecho objetivo. Y hablar del poder, o mejor dicho, de la facultad que se reconoce a una persona es hablar del derecho subjetivo, ¿ya? Ahora, hace rato les mencionaba, hace unos momentos les mencionaba lo siguiente, no son conceptos opuestos, primero siempre son paralelos, se necesita de los dos, el hombre lleva a cabo siempre, los dos siempre, el derecho siempre se va a referirse a los dos, ¿ya? Pero
esto sí, miren, observen, el concepto opuesto al derecho subjetivo no es el derecho objetivo, sino es el deber jurídico. Así, miren, vamos a repetir, el concepto opuesto al derecho subjetivo no es el derecho objetivo, sino es el deber jurídico. ¿Por qué? Miren, observen eso. ¿Qué hemos dicho? Porque, ¿dónde está? Acá está. El derecho subjetivo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un poder, o sea, viene a ser una facultad, ¿está bien? O sea, una capacidad de poder exigir. Por lo tanto, lo contrario viene a ser que te exijan. Y el hecho de que el sujeto es exigido, a eso se le llama deber u obligación. Entonces, vamos por partes. A ver, primero, aclaro la cosa. Derecho objetivo y subjetivo no son conceptos opuestos, no son conceptos indispensables. Siempre van a ser paralelos, siempre se requiere y se necesita los dos. Y si tenemos que buscarle conceptos opuestos, ahí es donde hay que precisar esto. ¿Cuál? Que lo opuesto al derecho subjetivo es el deber subjetivo. ¿Por qué opuesto? Vuelvo a repetir, el derecho es una facultad, una capacidad de exigir. En cambio, el deber es una capacidad de que le exijan al sujeto. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos mejorando un poquito la figura, ¿ya? Ahora, eso es lo que yo les mencionaba. A ver, seguimos, ¿ya? Miren, desde el punto estrictamente lógico, ¿ya? O sea, a simple sentido común, se sostiene que el derecho objetivo constituye un factor determinante para el derecho subjetivo. Ya que no puede concebirse sin aquel. O sea, a ver, ¿cómo lo entendemos esto, no? Miren, a ver, entiendan esto. El derecho subjetivo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la facultad de poder yo exigir. Ya, pero la pregunta es, ¿qué te da esa facultad de poder exigir? O sea, ¿en qué momento uno se siente facultado para exigir? Uno se siente facultado para exigir cuando hay una norma que así lo indica. Y si yo hablo de norma jurídica, significa que tiene que haber un derecho previamente objetivo. Por eso decimos así, primero está el derecho objetivo, la norma jurídica, y a partir de ese derecho objetivo, recién surge en mí esa facultad de poder exigir, o sea, recién surge ¿quién? El derecho subjetivo. Por eso decíamos, no son conceptos indesligables, uno requiere el otro, ¿no? Pero si lo observamos ya un poquito más preciso, quién está primero y quién está después, desde el punto de vista lógico, solo lógico, porque pueden haber posiciones contrarias, ya señalamos que es así, ¿ya? Primero está la norma, está bien, el derecho objetivo materializado, positivizado fuera de la conciencia del sujeto, y una vez que ya está la norma y que indica eso, a mí me genera una facultad, una capacidad o un poder para poder exigir. Y ya saben que la facultad de poder se le llama derecho subjetivo. Entonces, el punto de vista lógico, primero, ¿quién está? Primero tengo, ¿dónde está? Acá está. Primero está el derecho objetivo y luego, recién a su vez, genera el derecho subjetivo. ¿Está bien? Y le decía, no puede concebirse uno sin aquel, ¿no? O sea, no puedo concebirme mi facultad o mi poder si es que no hay una norma que así me lo determine, ¿no? Derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿ya? Entonces, aquí observamos esto a manera de conclusión, que yo le he puesto así, miren, el problema de considerarse, ¿ya? El problema debe considerarse no en términos históricos, ¿ya? O sea, no hay que observarlas a nivel del tiempo, de la historia como se presentó, sino ni lógico, sino exclusivamente en términos jurídicos, ¿no? Esa es la manera en que nosotros tenemos y debemos observar exclusivamente tanto al derecho objetivo y al derecho subjetivo, ¿ya? De hecho, nosotros vamos a ver más conceptos ligados al derecho subjetivo, objetivo, derecho positivo, una serie de conceptos, pero vamos empezando desde el día de hoy, por lo menos, por diferenciar muy bien lo que significa derecho objetivo, derecho subjetivo, eliminar la idea de que es uno o lo otro, al contrario, se requiere de ambos, y hay sobre todo lo contrario, no es contrario, lo contrario al derecho subjetivo es el deber jurídico, que es lo que nosotros hemos puesto por aquí, ¿ya? Y ya saben, ¿no? Si tuviéramos que precisar quién está primero y quién está después, primero está la norma, esa norma me da una facultad y ahí surge el derecho subjetivo, ¿ya? Entonces, retomando, ya tenemos aquí, ¿no? Hemos observado lo que significa o lo que representa la ciencia del derecho. Tenemos dos posiciones, unas que afirman que el derecho sí es una ciencia, las otras que dicen que no. Hemos revisado por qué. Ya nos hemos visto las tres disciplinas fundamentales que son del derecho y de ahí hemos tomado esta, ¿no? La ciencia del derecho que se llama dogmática jurídica, a manera de cultura. ¿Quién lo propone? ¿En qué año lo propone? En una revista y esta es la forma en que se le ve. Inicialmente estas son las secciones, ¿está bien? Ahora, de manera más sistemática, más organizada, recurrimos a García Maínez, que nos da un adecuado concepto, ¿está bien? Y ya saben, ¿no? La dogmática jurídica la dividimos en dos, teoría y práctica, ¿no? Y por último, dos conceptos que son totalmente independibles, el derecho objetivo
y el derecho subjetivo. ¿Está bien? Primero la delimitamos cuando hablamos de derecho subjetivo y cuando hablamos de derecho objetivo. No son conceptos opuestos, muy por el contrario, son conceptos que se ven de manera indesligable, no se puede ver uno sin el otro. ¿Está bien? Y precisamos esto sí, ¿no? Lo contrario al derecho subjetivo es el deber jurídico. No el derecho objetivo, sino el deber jurídico. ¿Está bien? Y si lo observamos a nivel de fundamento, primero está el derecho objetivo y luego viene el derecho subjetivo, ¿no? Y a manera de conclusión, no podemos observar las materias de modo histórico ni de modo lógico, sino de un modo exclusivamente jurídico, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Bueno, entonces, luego de haber observado un poquito esto, esperemos pues que nuestras ideas y nuestras bases sólidas sobre el derecho hayan podido mejorar, así que como siempre, una vez más, gracias por su cordial atención, espero que hayamos podido aprender algo más, vamos a seguir trabajando mucho, saludos y nos vemos hasta el próximo video, eso fue Lawyer Break, muchas gracias.